Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de Castilla y León. Vamos al apartado 1. El apartado 1 es un ejercicio clásico, nos dice que consideremos 4 moléculas que tenemos ahí y que escribamos razonadamente sus representaciones en Lewis, que indiquemos sus geometrías moleculares utilizando la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa valencia y que justifiquemos si son moléculas polares. Bueno, voy a hacerlo todo a la vez, voy a ir por cada una de las moléculas. Voy a empezar con la primera. Tenemos el oxígeno, que tiene 6 pares en la última capa de valencia, el flúor, que tiene 7 pares en la última capa, comparte 1. Así que lo que va a pasar aquí es que nosotros tenemos que el átomo central, que es el oxígeno, tendrá 2 pares de electrones solitarios y el átomo central le acompañan 2 elementos, que a su vez este elemento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de electrones solitarios. Si nos vamos a la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, de acuerdo con el modelo, esta especie, que es la de difluoruro de oxígeno, es una especie de tipo AX2E2, es decir, tiene el átomo central, le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 2 pares de electrones solitarios, con un número estérico de 4, a la que le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Como existen 2 pares de electrones no enlazantes sobre el oxígeno, la geometría molecular es angular, con un ángulo de enlace menor que los de un tetraedro, debido a la repulsión que ejercen los pares no enlazantes. Según el ángulo de enlace, según la bibliografía, aunque nosotros diremos que es menor que 109,5 grados, según la bibliografía sería 103 grados. En cuanto a la polaridad, al ser el flúor más electronegativo que el oxígeno, la molécula presenta 2 dipolos dirigidos hacia el flúor de oxígeno-flúor, y como los 2 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es angular, la resultante de ambos es distinta de 0, por lo que se trata de una molécula polar. Vamos a la siguiente molécula. La siguiente molécula es el boro con el yodo. El boro tiene, en su última capa de valencia, tiene 3 electrones y el yodo tiene 7. El átomo central, que es el boro, que tiene 3 pares enlazantes, le acompaña el yodo con sus respectivos pares solitarios. En este caso serían 6, 9. En cuanto a la geometría, pues de acuerdo con la notación de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, indica que el átomo central sería el boro, que le acompañan 3 elementos como el yodo. Es una molécula de tipo AX3 y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios con un número estérico de 3, a la que le corresponde una distribución triangular de ligandos y paros no enlazantes alrededor de un átomo central. Al no existir pares de electrones no enlazantes sobre el boro, coinciden la distribución y forma de la molécula, por lo tanto, esta presenta una geometría molecular de triangular plana con unos ángulos de enlace de 120. La polaridad, al ser el yodo más electronegativo que el boro, pues la molécula presenta 3 dipolos dirigidos del cloro al boro, ¿vale? Con 3 vectores el momento dipolar es igual y la geometría triangular, la resultante de esto será nula, y por lo que se trata de una molécula no polar. Nos vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento, el átomo central, es el carbono, tiene 4 pares de electrones, 4 electrones de valencia en la última capa y le acompañan 4 átomos de cloro, que tiene 7 electrones en la última capa, y pares solitarios serán todos estos que tenemos aquí. El átomo central le acompañan 4 elementos químicos, pero el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios. Entonces tiene un número estérico 4, a lo que le corresponde una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el átomo de carbono, pues coinciden la distribución y la geometría molecular será tetraédrica con unos ángulos de enlace de 104 grados. Al ser el cloro más electronegativo que el carbono, la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el átomo de cloro con los 4 vectores del momento dipolar, que serán iguales, y entonces la geometría, junto con la geometría tetraédrica, la resultante de estos es nula, por lo que se trata de una molécula no polar. Muy bien, pues nada, típico ejercicio. Falta uno más. Tenemos el último molécula. La última molécula tendríamos que 2 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Que tendrían un triple enlace aquí. Habría, en este caso, 4 pares enlazantes, ¿vale? 0 pares de electrones solitarios, y tenemos una molécula que estamos viendo de tipo lineal. Es una molécula que el átomo central acompaña en 2 elementos con un número estérico de 2. Le corresponde una distribución lineal de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo del carbono,
y al no existir pares de electrones no enlazantes sobre los carbonos, coinciden en esa distribución uniformada de la molécula y entonces es una geometría molecular de tipo lineal con un ángulo de enlace de 180 grados. Al ser el carbono más electronegativo que el hidrógeno, la molécula presenta dos dipolos dirigidos hacia el átomo de carbono y como los dos vectores del momento dipolar son iguales, la geometría es lineal, la resultante de ambos es nula, por lo que se trata de una geometría no polar. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio de cinética que tenemos aquí bastante asequible, como veis, pues sería un típico ejercicio de cinética, ¿vale? Y nada, vamos a resolverlo. Aquí te dice que el conocimiento de la cinética de una reacción química resulta crucial en campos como la optimización de procesos del control de seguridad, el diseño de catalizadores o el desarrollo de nuevos medicamentos. Tenemos esta reacción que nos dice que A igual a B más T, tiene a 25 grados, se considera que la constante de velocidad específica es 5 por 10 elevado a 12 litros por mol elevado a menos 1 por segundo. ¿Cuál es el orden de la reacción anterior? Bueno, el orden se puede averiguar básicamente con la magnitud de la constante. Por ejemplo, al ser litro mol menos 1, lo que vamos a hacer es probar si, sustituyendo esas unidades, viendo si, por ejemplo, viendo si es de orden 1, si coincide con esas unidades, si es de orden 2 o de orden 3. Voy a empezar, por ejemplo, viendo a ver si se trata de una reacción de orden 1. Entonces, vamos a elevar, por ejemplo, esto a X y entonces vamos a ver cuál es el orden, cuál podría ser, si el orden fuera 1, pues qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que es orden 1, ¿vale? Entonces, si es orden 1, a ver qué valor nos da si no coincide esa magnitud. Entonces, orden 1, la constante es igual a la velocidad por la concentración de A. Entonces, la velocidad es mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido mol por litro elevado a menos 1. Vale, vemos que esto de primer orden no tiene pinta porque si anulamos aquí saldría que la constante es segundo elevado a menos 1. Entonces, de orden 1 no es. Vamos a probar si se trataría de orden 2, ¿vale? Venga, pues vamos a ver, constante es igual a velocidad por la concentración de A elevado a 2. Así que esto será mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido mol por litro elevado a menos 1 elevado al cuadrado. Vale, esto se iría a 1 y nos quedaría que sería segundo elevado a menos 1 por mol por litro elevado a menos 1. Si lo ponemos lineal sería mol elevado a menos 1 por litro elevado a menos... por litro elevado a 1 por segundo elevado a menos 1. Bueno, pues vemos que la magnitud nos coincide con esta magnitud que tenemos aquí, por lo tanto podemos asumir que la reacción es de orden 2, ¿vale? El orden global de la reacción pues es de segundo orden. Ya tenemos el A contestado y luego pues lo clásico, ¿cómo afecta un valor de K a un descenso de la temperatura? Pues aquí tenemos que analizar la ecuación de Arrhenius. El análisis de la ecuación de Arrhenius, ¿vale?, pone de manifiesto que la temperatura modifica el valor de la constante y por lo tanto también la velocidad de la reacción. Entonces, si disminuye la temperatura, pues la potencia también disminuye su valor y en consecuencia bajaría la velocidad de la reacción, ¿vale? Es decir, según esta ecuación lo que vemos es que si nosotros bajamos la temperatura, entonces disminuye el valor de la K, que es la constante de velocidad específica, y entonces eso también afecta a la velocidad, que es directamente proporcional en la ecuación de la ley de velocidad, y vemos que la velocidad baja. Luego nos pregunta cómo varía la velocidad si el volumen se hace el doble a la temperatura constante. Bueno, pues si el volumen se hace el doble, bueno, pues tengamos en cuenta una cosa. Yo tengo que la concentración de A es igual al número de moles partido el volumen en litros. Y básicamente te dice que el volumen se hace el doble. Así que esto sería pues el número de moles por 2 veces el volumen en litros. O lo que es lo mismo, la concentración de A pasa a ser un medio de la concentración original. Eso significa que la velocidad es igual a la constante por un medio, todo esto por la concentración de A, todo esto elevado al orden que es 2. Esto significa que la velocidad será igual a la constante y entonces ¿qué pasa? Que tenemos un medio elevado al cuadrado que será un cuarto. Por lo tanto, un cuarto por la concentración de A elevado a 2. Entonces, ¿qué está pasando? Que la velocidad, en este caso, la velocidad se está multiplicando, se está multiplicando por un cuarto. Es decir, que en realidad es como que la velocidad se está reduciendo en un factor de 4, pero bueno, es como que
si lo vemos en fracciones, pues un 0,25, ¿no? Un cuarto, ¿vale? Entonces, así es como variará la velocidad de la reacción. En realidad, si pasamos un cuarto al otro lado, pues es como que reduce 4 veces, pero la velocidad también podemos pensarlo, que si el volumen aumenta al doble, eso hace que disminuya a la mitad de la concentración de este reactivo, de la, por ejemplo, pero la velocidad se incrementa en un cuarto de unidad. Vale, ahora te dice, ¿qué unidades tendría la constante en una reacción de orden 1? Pues fijaros que esto lo hemos hecho hace un segundo, que comprobando si era de orden 1. Entonces la velocidad es igual a la constante por la concentración de A de orden 1 y hemos dicho que la constante es la velocidad por la concentración de A. Y entonces esto es mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido por la concentración de A. ¿Vale? Y entonces aquí esto ya lo tendríamos, ¿vale? Y entonces esto, la concentración de A, pues sería mol por litro elevado a menos 1, esto y esto se va, y entonces te queda que la magnitud es segundo elevado a menos 1, ¿vale? Entonces esto pues ya lo tendríamos resuelto, y nada, así de sencillo, como veis, pues bastante fácil de resolver. Segundo elevado a menos 1. La verdad es que es una buena lección de ejercicio, el apartado 2, y era bastante sencillo. Vámonos al apartado 3, en los cuales tenemos varios ejercicios, el 3A y el 3B. Supongo que había que elegir entre el 3A y el 3B. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos un ácido base bastante asequible. Dice, en una disolución de 0,3 molar de ácido, se ha disociado al 5% a 25 grados, y entonces nos están pidiendo la constante de disociación del ácido, el pH de la disolución y la concentración de iones hidróxido, y el volumen de hidróxido de sodio, 0,4 molar, necesario para neutralizar 100 mililitros de una disolución de ácido inicial. Bueno, pues aquí tenemos que el ácido se disocia, vamos a escribirlo tipo Arrhenius mismo, se disocia, es un ácido débil, en una sustancia es protonada y en los protones, en disolución acuosa. Lo puedo haber puesto tipo Browski, pero bueno, lo he puesto Arrhenius. Bueno, tendríamos aquí acuoso, y tendríamos que partimos de una concentración inicial de 0,3 molar, aquí nada, la variación, esto sería menos X, más X, más X, y la concentración en equilibrio sería 0,3 menos X, X y X. Bueno, ya tendríamos esto, fijaros que nos dan el grado de disociación al 0,05, en proporción, 5%. Eso significa que el grado de disociación, que es X partido concentración inicial, realmente nosotros sabemos la X. Entonces, X es igual a 0,05 por 0,3. Tenemos, por lo tanto, el valor de X, y si tenemos el valor de X, pues tenemos ya muchas cosas del ejercicio resuelto. Bueno, ¿dónde se va la calculadora? Vale, se va aquí. Entonces tendríamos que 0,05 lo multiplicamos por 0,3, que es la concentración inicial, y nos da 0,015. 0,015. Vale, 0,015 sería la concentración, el valor de X, y entonces aquí podríamos calcular la constante de disociación del ácido. En la caso A sería la sustancia desprotonada, la base conjugada del ácido, por los protones o iones oxonio, partido la concentración del ácido. Esto sería x por x, x al cuadrado, partido 0,3 menos x, y entonces aquí nos diríamos que la caso A tendríamos simplemente que sustituir. Esto sería 0,015 elevado al cuadrado por 0,3 menos 0,015. Entonces, nada, sustituimos y resolvemos. Cuesta, como digo siempre, cuesta más poner las cosas en la calculadora que hacer el problema en sí. 0,3 menos este valor, y entonces esto nos da que es igual a 7,89. 7,89 por 10 elevado a menos 4, y ya tendríamos el valor de esta caso P, como veis, bastante asequible. ¿Vale? Bastante asequible. Ya tendríamos, el caso P, caso A. Ya tenemos la caso A del ácido, tenemos el grado de disociación en molar y nos piden el pH. Bueno, pues el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Y como tenemos la X, pues esto es igual al menos logaritmo de 0,015. Bueno, pues esto sería menos logaritmo en base 10 de 0,015, que sería 1,82. Tenemos el pH que es 1,82 y ya lo tendríamos. Tenemos el pH de esta disolución que sería 1,82, pero fijaros que el ejercicio nos está pidiendo
nos está pidiendo que resolvamos otra cosa. Tenemos aquí un 82 y entonces vamos a calcular el pH. El pOH. pH más pOH es igual a 14 y entonces pOH será 14 menos pH. Entonces tenemos que esto será 1 menos anterior, que sería, 14 menos 1,82 y tendríamos que el pOH sería de 12,18. 12,18 sería el pOH. Ya tenemos el ejercicio resuelto. Fijaros que nos piden también la concentración de hidróxidos. Pues la concentración de hidróxidos es 10 elevado menos pOH. Es decir, la concentración de hidróxidos realmente es igual a 10 elevado a menos 12,18. Perdón. Sí, menos 12,18, exacto. Porque tenemos una disolución, en este caso, que es una disolución ácida, y esa sería la concentración de hidróxidos. Es verdad que la podemos dejar así, porque esto es una concentración de tipo molar, pero también es verdad que la puedes dejar expresada de otra manera. Yo que soy muy vaga y lo dejo expresado así, pero esto es 10 elevado a menos 12,18. Perdón, he puesto 11. 12,18 y además, puedes expresar que esto es 6,61 por 10 elevado a menos 13 molar y punto pelota. Nos vamos al siguiente ejercicio, nos piden ya tenemos el A, ya tenemos el B, y nos piden el volumen de hidróxido de sodio necesario para neutralizar 100 mililitros de la disolución anterior. Bueno, pues básicamente tenemos un ácido que reacciona con hidróxido de sodio, no nos dicen cuál es, entonces vamos a asumir una estequiometría 1,1, nos da esto de aquí, más agua, ¿vale? Que sería pues un ácido más una base forman una sal. Tenemos aquí una concentración de 0,3 molar y aquí pues tenemos 0,4 molar a 100 mililitros de una disolución del ácido inicial, que calculemos qué volumen necesitamos. Lo he dicho al revés. Nos dicen que hay un volumen de 0,4 necesario para neutralizar 100 mililitros de la disolución anterior y que calculemos qué volumen necesitamos de hidróxido. Bueno, si os dais cuenta, eso es un ejercicio de estequiometría. Voy a calcular los moles del ácido. Sería 0,3 molar por un volumen en litros de 0,1 litros, ¿vale? Eso significaría que estaríamos hablando de 0,3 por 0,1, entonces sacaríamos los moles, 0,3 por 0,1 tendríamos los moles. Ya os digo que se puede hacer de varias maneras este ejercicio, 0,03 moles, ¿vale? Y entonces establezco la relación. Aparentemente yo he establecido una relación porque no conozco el ácido, pero voy a establecer una relación 1,1, ¿vale? Y entonces aquí ¿qué pasa? Que pues los moles que tienen que reaccionar de la base, si son cantidades, en este caso equimolares, son 0,03 porque la relación que he establecido es 1,1. 0,3 conociendo la molaridad, pues sabiendo que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, pues aquí lo que tendríamos que hacer es que el volumen en litros será igual al número de moles partido la molaridad. Así que 0,03 mol lo divido por una molaridad de 0,4 molar. Perdón, que esa es la de la base, 0,4 molar. Y bueno, pues ya dividido entre 0,4 sería 0,075. Entonces, 0,075 litros. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto, como veis, pues bastante asequible. Vamos al otro ejercicio, que era, creo, el 3B. El 3B era de termo y nos dice, en un estudio termodinámico, de la unión de proteínas en el cuerpo humano resulta trascendental para dicho fármaco, para el diseño de fármacos en el tratamiento de enfermedades. En la tabla adjunta se muestran los valores de la entalpía y la energía libre de Gibbs asociados a sus dos uniones. Tenemos la del citocromo C con un cuerpo monoclonal, MAP2B5 a 25 grados y 2 el receptor GP130CH3 con la onda costatina M a 10 grados. Bueno, pues esto, olvidaros un poco de la historieta, pero si sabemos un poco todo de biología, pues sabemos en qué se basan los anticuerpos policlonales y monoclonales. Tenemos las uniones, las proteínas 1, la proteína 2, las temperaturas, las entalpías y las energías libres de Gibbs en kilojulios partido mol. A la vista de los datos proporcionados hay que calcular el valor de la entropía para las dos uniones de la temperatura a la tabla. Bueno, pues esto es muy fácil. Nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs es igual a ¿qué? Pues a la entalpía
menos la temperatura por la variación de la entropía. Así que simplemente tenemos que sustituir. Entonces vamos a hacer la primera unión, vamos a calcular la entropía, también sería despejando la entropía de esto de aquí. Que la entropía, bueno, esto pasaría, sería la energía libre de Gibbs menos la variación de la entalpía partido pues menos la temperatura. Bueno, básicamente sería esta la fórmula. Vamos a la primera. La primera unión sería, la energía libre de Gibbs sería menos 52,7, ¿vale? Menos 87,8 kilojulios. Acordaros que tiene que estar todo en la misma magnitud y la temperatura pues tiene que estar en Kelvin, ¿vale? Están kilojulios, y esto pues será 298, que en realidad será menos 298 en el despeje matemático. Bueno, pues hacemos el cálculo de esto, incluso podemos hacer que la calculadora resuelva la ecuación, así que no hay ningún problema. Como veis, no tiene ningún misterio este ejercicio. Era más el enunciado, un poco más enrevesado que otra cosa. 52,7 más 87,8 y menos 298, que la temperatura tiene que ir en kelvins. Vale, esto nos va a dar que es un valor de entropía en kilojulios de menos 0,1177 kilojulios partido mol, ¿vale? Mol por Kelvin, perdón. Lo puedes dejar así, hay gente que lo cambia a julios para que sea más manejable. Bueno, pero lo dejamos así. Eso sería la unión de la 1, vamos a hacer la segunda unión. La entropía, perdón que he puesto una A, delta, la entropía es igual a la energía libre de Gibbs, para que no la veo, que me la tapa la calculadora. Esto será menos 43,1, menos la entalpía, menos 8, partido la temperatura, más 273 kelvins, pues esta temperatura estaríamos hablando de 283 kelvin, 283. Bueno, pues menos 283. Entonces vamos a hacer este cálculo y entonces vamos a ver el resultado de esa entropía. Bueno, esto sería menos 43,1, menos 8, bueno, vamos a cambiar el signo y ponemos más 8, partido menos 283. Esto es igual a 0,12, entonces esto sería igual a 0,124 kilojulios partido mol por Kelvin, ¿vale? Y ya lo tenemos. ¿Qué nos dice el apartado B? Te dice que el intervalo de temperatura en que las uniones se producen espontáneamente. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que para que la reacción se produzca espontáneamente nosotros tenemos que ver que la variación de la energía libre de Gibbs tendrá que ser menor que 0. Por lo tanto, un proceso espontáneo. Vamos a ver a qué temperatura va a ser eso. Para calcularlo, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que una temperatura de equilibrio, es decir, una temperatura, o sea, vamos a hacer la temperatura, vamos a calcular a qué temperatura la energía libre de Gibbs estaría en equilibrio y a partir de ahí hacemos una inecuación, ¿vale? Entonces, 0 grados igual a menos una entalpía de menos 87, vamos a hacer la primera unión, 87,8, menos una temperatura por la entropía que le hemos calculado antes, que era menos 0,1178, ¿verdad? Espera, que no me acuerdo, espera, que voy a la memoria de la calculadora, que era menos 0,1177, 78 si redondeamos, kilojulios, cuidado, kilojulios partido mol por Kelvin, importante. Y entonces aquí tendríamos que despejar pues la temperatura. Entonces aquí tendríamos que 0 igual a menos 87,8 menos la temperatura a un estado de equilibrio menos 0,1178 que sería la energía libre de Gibbs. Bueno, esto resolveríamos la ecuación y nos sale que la temperatura es de 747. La temperatura es igual a 745,33 Kelvin. Podemos restarle 273 y pasarlo a Celsius, pero en este caso no haría falta. ¿Qué está pasando aquí? Que esto en realidad podemos hacer una inecuación, porque para que el proceso sea espontáneo, la energía libre de Gibbs tendrá que ser menor que 0. Yo lo he calculado a 0, entonces la reacción será espontánea cuando la temperatura sea inferior a este valor. Y será no espontánea cuando la temperatura sea superior, es decir, cuando la temperatura sea inferior a 745,33, pues el equilibrio, pues en este caso, pues el proceso será un proceso espontáneo. Esto es para la primera unión, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo para la segunda unión, ¿vale? Para la segunda unión lo mismo, el mismo cálculo. La energía libre de Gibbs,
que nos había salido antes, ¿cuánto era? 0,1240, ¿vale? Entonces vamos a decir que esto es 0, igual a la entalpía, que es menos 8, por la temperatura, por la entropía, que es 0,124 kilojulios partido mol, ¿eh? Fijaros que esto es kilojulios y esto es kilojulios partido mol por Kelvin. Bueno, vamos a ver qué temperatura tendríamos aquí. Entonces tendríamos que 0 igual a menos 8, que es la entalpía, menos la temperatura, por 0,124. Vale, entonces esto resolvemos la ecuación y esto pues nos va a dar que la temperatura sería esto de aquí. Vale, fijaros que aquí hay un problema y es que a ver, aquí lo que está pasando es que se nos está quedando como negativo, ¿no? O sea, una temperatura de menos 64. Vale, ¿eso qué significa? Eso significa que se trata de un proceso que vemos que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el cálculo vemos que esto es, esto es negativo, ¿vale? La temperatura, bueno, en este caso positiva, obviamente, y esto pues sería de signo negativo. Menos hace más y menos. Pero como este valor es tan pequeño, que es 8, eso hace que menos sea más, y entonces eso significa que el proceso pues me va a salir rollo mayor que 0. Es decir, me va a salir que la reacción siempre es espontánea realmente a cualquier temperatura. Entonces, al tratarse de un proceso con una variación, lo cual vemos que la entropía es negativa, la entalpía es negativa, pero es un valor muy pequeño, eso significa que la reacción siempre es espontánea, que esta reacción, puesto el signo mal, la reacción es espontánea en este caso, a cualquier temperatura. ¿Vale? Entonces, cuidado que he dicho lo he puesto al revés. La reacción es espontánea a cualquier temperatura. Claro, nosotros hemos calculado, fijaros que aquí esta reacción es espontánea, pero significa que lo va a ser a cualquier valor de temperatura. Muy bien. Perdonad el lapsus del signo, pero es una reacción espontánea. Vamos al 4A, aquí te dice que la formación de monóxido de nitrógeno a partir de nitrógeno y oxígeno en el aire ocurre principalmente en condiciones de alta temperatura y presión, ¿vale? Como las que se encuentran en los motores de los vehículos de las centrales eléctricas durante los procesos de combustión. La constante de equilibrio, K sub C para esa reacción que tenéis ahí es ese valor, nos dan el equilibrio, y te dice que si 2 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno se introducen en un recipiente de 2 litros y se calienta a 220 grados, que calcule los moles de cada una de las especies químicas en el equilibrio. ¿Vale? Y luego, si una vez alcanzado el equilibrio se añade una cierta cantidad de oxígeno, explique cómo afectará la composición de este, que esto sería Chatelier, y que expliquemos el efecto sobre la constante de equilibrio si se añade catalizador. Bueno, pues nada, vamos a resolver. Es muy asequible este ejercicio. Tenemos nitrógeno, gas, más oxígeno, gas, que nos da 2 de NO, gas, y nos dan el valor de la K sub C, que es 8,8 por 10 elevado a menos 4 a 2200 Kelvin. Vale, tenemos unos moles iniciales que son 2 y 1, aquí no hay nada. Luego tenemos la variación, que es menos X, más 2X. Y los moles en equilibrio sería 2 menos X, 1 menos X y 2X. La K sub C es igual a la concentración de NO elevado al cuadrado partido la concentración de nitrógeno y oxígeno. Bueno, fijaros que aquí el equilibrio es homogéneo y en este caso la variación de moles gaseosos es 2 menos 1 más 1, 2, la variación es 0. Eso significa que el equilibrio es independiente del volumen de la vasija del reactor. ¿Y eso qué significa? Que podemos resolver, el volumen se va a cancelar, ¿no? Cualquier número dividido por sí mismo va a ser 1. Así que esto será como 2x partido el volumen elevado al cuadrado partido 2 menos x partido el volumen por 1 menos x partido el volumen. Entonces, si os dais cuenta, esto se va, porque como la variación es 0, eso significa que el equilibrio es independiente de la vasija. Entonces nos sale que una ecuación a la que hay que resolver, caso C es 8,8 por 10 elevado a menos 4, esto será una ecuación de grado 2, 2x al cuadrado será 4x al cuadrado, que lo dividimos entre 2 menos x por 1 menos x. Bueno, vamos a resolver la ecuación, esto será 8,8 por 10 elevado a menos 4, igual a 4x al cuadrado, 2 por 1, 1,
¿vale? 2 por x es x, entonces aquí tendríamos que esto sería básicamente x al cuadrado menos 3x más 2, ¿vale? A ver, x al cuadrado, 2 por 1, 2, menos x, menos 2x, vale, sí, exacto. Y entonces tendríamos que menos x al cuadrado menos 3x más 2. Bueno, y entonces esto pasaría aquí, y entonces tendríamos que 8,8 por 10 elevado a menos 4 x al cuadrado, luego tendríamos que resolver 8,8, a ver, sería 8,8 por 10 elevado a menos 4, que lo multiplicamos por menos 3, esto nos va a dar que esto menos 2,64, menos 2,64 por 10 elevado a menos 3, x, y 8 por 8 por 2, entonces 8,8 por 10 elevado a menos 4, perdón, menos 7, no, menos 4, que lo multiplicamos por 2, pues esto sería igual a 1,76 por 10 elevado a 3. Bueno, en este caso más 1,76 por 10 elevado a menos 3. Todo esto es igual a 4x al cuadrado. Esto pasará al otro lado y entonces tendremos que 8,8 menos 4x, ¿vale? Tenemos una ecuación pues de grado bastante fácil. A ver, 4 menos, o sea, esto es negativo y pasa restando, entonces sería 8,8 por 10 elevado a menos 4, le restamos 4, esto tampoco va a cambiar mucho el resultado, entonces esto es menos 3,99, menos 3,99 x al cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, pues tenemos ya que lo que más cuesta aquí es resolver la puñetera ecuación de grado 3, ¿no? Como veis, x más 1,76 por 10 elevado a menos 3. Lo igualamos a 0 y esta es la ecuación de grado 2 que nosotros vamos a resolver. Que tendremos dos valores, un x1 y un x2. Vamos a ver qué valor es el válido, porque esto es importante analizarlo. Le damos a menú, ecuación polinómica de grado 2. Y entonces ponemos aquí los valores, sería menos 3,99, enter, x al cuadrado, menos 2,64 por 10 elevado a menos 3 y 1,76 por 10 elevado, he puesto 7, es 1,76 por 10 elevado a menos 3. Y le damos a enter, y esto me da el primer resultado 0,02067 y el otro resultado de x me da menos algo, ¿no? O positivo o negativo, a ver. Menos... Uy. Espera, que se me ha quedado aquí la calculadora atrapada. Menos 0,021. Menos 0,021. Claro, aquí no puede haber valores negativos, por lo tanto esto lo desprecias y el valor de x pues será 0,02067. ¿Y eso qué significa? Que podemos calcular los moles en equilibrio de prácticamente todos los compuestos. Bueno, pues vamos a calcular los moles en equilibrio de todo. Entonces tenemos los moles en equilibrio, el moles en equilibrio de NO2, pues, de nitrógeno, gas 2 menos 0,02067. Así que, pues 2 menos 1, 2 menos 0,02067. Y entonces aquí tenemos que es 1,9798, si os apetece redondear, 1,98 mol. Los moles en equilibrio de oxígeno sería 1 menos 0,02067. Y los moles en equilibrio de NO pues sería 2 por 0,02067. Bueno, como veis, bastante asequible, 1 menos 0,02067. Creo que en los directos hemos hecho cosas mucho más complicadas que esta. 0,9793 mol, ¿vale? Y luego pues tendríamos que podríamos redondear 98 si quisierais y luego 2, perdón, esto lo he puesto mal, 9793. Vamos a redondar a 0,98, lo he puesto aquí, perdón. 0,98 moles de oxígeno. Y ahora nos faltarían 2 por 0,02067, que serían los moles, en este caso, del monóxido de nitrógeno, que sería 0,041 mol. Vale, ya tenemos los moles de todo, ya tenemos el ejercicio resuelto. Vamos a hacer el apartado B y C, que son bastante rápidos, porque se trata de principio de Le Chatelier.
Vamos, aquí te dice que si una vez alcanzado el equilibrio se añade cierta cantidad de oxígeno, explica cómo afectará la composición de este. Bueno, si yo añado oxígeno a una temperatura constante, según el principio de Le Chatelier, el sistema evoluciona en el sentido de que tenga que consumir ese oxígeno añadido y entonces el sistema se desplaza hacia la formación, en este caso de NO, y por lo tanto consumiendo el oxígeno, ¿vale? Entonces disminuyendo el número de moles de nitrógeno y de oxígeno. Luego te dice que expliques el efecto que tiene sobre la constante de equilibrio. Pues la verdad es que no tiene ningún efecto. El valor de la constante de equilibrio solo se modifica con la variación de la temperatura. K sub C depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, la adicción, de todas maneras, la adicción de un catalizador no afecta al equilibrio, ¿vale? Ya que los catalizadores solo disminuyen la energía de activación y tanto de la reacción directa como de la reacción inversa, afecta al tiempo que tarda en producirse la reacción, pero no la cantidad producida. Así que el equilibrio se alcanza básicamente en menos tiempo. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de pilas. Bueno, pilas, electroquímica y un poquito de pilas. No me gustan los de electroquímica, hay que hacer muchos cálculos. Vale, tenemos los pares de metales, plomo, litio, níquel, sodio, plata, ¿vale? Que corresponde con las siguientes cuestiones. ¿Cuáles de esos metales se oxidan más fácilmente con hierro? ¿Cuál es el ion más fácil de reducir? ¿Cuál es el reductor más fuerte? ¿Cuál es el oxidante más fuerte? Bueno, estos ejercicios hemos hecho muchos en clase de este estilo. Yo los odio porque tengo que hacer muchos cálculos. Bueno, se puede hacer sin cálculos, pero sí. Lo ideal sería hacer todas las parejas de las reacciones redox. Y luego el C, que 2 electrodos de los posibles formarían la pila con mayor fuerza electromotriz. Dibujo un esquema de la pila con todos los elementos necesarios, indicando dicha FEM y las semireacciones. Bueno, pues vamos a hacer... A ver, lo ideal... Primero, yo no escogería este ejercicio. ¿Por qué? Porque es que escribir mucho y realmente nos han dado como muchos potenciales, ¿no? Poco rollo. Nos han dado muchos. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Pero es verdad que yo en el examen intentaría escribir todas las posibles reacciones. ¿Cuál de estos metales oxidan más fácilmente con el hierro? Vale, si oxidan con el hierro... ¿Vale? Es que el hierro, en este caso, si oxidan, lo que tenemos que decir es que esos metales, obviamente, están todos en un estado sólido y tienen que reaccionar con el hierro. Vamos a ver los potenciales. Yo tengo aquí el del plomo, el del litio, el del níquel, el del hierro, el del sodio y el de plata. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es que ¿cuál de los dos metales oxidan más fácilmente que el hierro? Es que el metal que se oxida más fácilmente cuanto más negativo sea el potencial de reducción. Entonces el potencial en este caso de reducción del hierro sería menos 0,44. Entonces tenemos que buscar aquellos valores que estén por debajo, ¿vale? Entonces si están por debajo veremos que se oxidan más fácilmente. ¿Cuáles son esos valores? Pues yo vería primero los que están por debajo, sería menos 3,05, que sería por ejemplo el del litio. Entonces el litio fácilmente sería el litio. Y luego el otro, menos 0,13 nada, menos 0,25 nada. Y sodio, menos 2,71 y sodio. Y luego plata, nada. Entonces sería litio y sodio. Ya os digo que lo ideal sería que nosotros hiciéramos los equilibrios, pero bueno, voy a intentar que no sea tan rápido, porque si no podemos estar media hora con este ejercicio. Entonces aquí lo que vamos a ver es que lo que tenemos que contestar es que el metal se oxida más fácilmente cuando más negativo sea el potencial de reducción. Entonces esa sería la respuesta. Luego, en el B, ¿cuál es el ion más fácil de reducir? Vale. El ion más fácil de reducir es aquel que tiene más tendencia a reducirse, por lo tanto es el que tiene un potencial estándar de reducción más alto. Entonces tenemos que buscar valores de potenciales de reducción altos. Yo veo la plata y... ¿qué más? Bueno, tendríamos que decir... te dice 1, ¿no? El ion más alto. Pues el más alto sería menos 0,13 la plata. Entonces la plata, el ion más fácil de reducir, es el que tiene mayor potencial estándar de reducción, sería el ion plata. Ion plata, porque tiene un potencial de 0,80. Ahora nos pregunta, ¿cuál es el reductor? Vale, y diréis, ¿por qué no has puesto AG solo, AG sólido? Vale, porque nos dicen reducir, entonces tenemos que buscar un agente oxidante. Así que la entidad es el ion plata, ¿vale? ¿Cuál es el reductor más fuerte? Vale, un agente reductor tiene tendencia, cuidado que la pregunta es interesante, porque aquí la gente mete mucho la pata. Yo siempre pienso en sujeto predicado. El reductor es un sujeto. ¿Y qué es lo que hace un sujeto? Oxidarse. Entonces, participa en una reacción de oxidación o se oxida.
Entonces tenemos que buscar aquel que tenga un potencial estándar de oxidación más alto, pero fijaros que a nosotros el potencial estándar de oxidación no nos los dan, pero nos dan el potencial de reducción, que es lo mismo que el de oxidación cambiando el signo. Eso significa que si tenemos que buscar el potencial de oxidación más alto, es decir, que tiene más tendencia a oxidarse, tendremos que buscar el potencial de reducción más bajo de todos. ¿Cuál es el más bajo? Pues 3,040. El más bajo es el del litio. Por lo tanto, el litio sólido, cuidado, porque este es el sentido, si os dais cuenta, este es el sentido de la oxidación. Entonces, tendríamos que irnos a este de aquí, ¿vale? Al litio sólido. Entonces, el litio sólido es el que tiene más tendencia, es el reductor, en este caso, más fuerte, porque tiene más tendencia a oxidarse y, por lo tanto, tiene un potencial estándar de oxidación más alto, lo contrario, un potencial de reducción más bajo. Luego te dice, ¿cuál es el oxidante más fuerte? Oxidante sujeto. ¿Vale? Oxidante mangante. El oxidante sujeto, ¿qué hace? Pues participa en una reacción de reducción. Por lo tanto, tiene tendencia a reducirse. Entonces buscaremos aquel que tiene más tendencia a reducirse, es aquel que tiene un potencial estándar de reducción más alto. Entonces, ¿cuál es el que tiene un potencial de reducción más alto? Pues estoy viendo que en este caso volvemos otra vez a la plata. También a G+, sería el potencial estándar, en este caso de reducción más alto, y entonces sería la plata acuosa, ¿no? El ion plata. Bueno, ya os digo que es bastante bonito. Bueno, al final hemos intentado que no sea más fácil que el apartado A, no tener que hacer todas las reacciones y simplemente explicarlo y elegirlo, ¿no? En el apartado C, cuando tenemos una pila, te dice que, bueno, una pila siempre funciona, ¿vale? Eso significa que lo que tenemos que decir en el examen es que la pila galvánica, voltaica, una pila electroquímica, siempre tiene lugar una reacción espontánea, es decir, que en ella se cumple que a presión y temperatura constantes y teniendo en cuenta que la reacción y el potencial de la celda tiene dado por la expresión que tenéis ahí, se deduce que para que una reacción de oxidación-reducción sea espontáneo es necesario que esa variación de ese potencial sea de signo positivo. Y entonces el valor del potencial de reducción pues mide la tendencia que tiene un electrodo para generar un proceso, o sea, mira la tendencia que tiene un electrodo para generar un proceso de reducción. Yo lo que hago es que siempre escojo aquel elemento que tiene un potencial mayor para reducirse. Entonces, el que tiene un potencial de reducción más alto, ¿vale?, es aquel que tiene más tendencia a reducirse y por lo tanto actúa en el cátodo. Eso es lo que yo pondría. Perdona, cuidado que aquí había un dato incorrecto, ¿vale? Lo he quitado. Bueno, pues nada, para formar la pila con mayor fuerza electromotriz o que tengamos sobre todo mayor potencial, hay que coger un cátodo que tenga un potencial de reducción muy alto, o sea, un potencial de reducción muy alto, y un ánodo con un potencial de oxidación muy alto, un potencial de reducción bajo. ¿Vale? Entonces, de esa manera la pila será positiva. Vale, entonces tenemos que buscar un potencial estándar de reducción muy alto para el cátodo y un potencial estándar de oxidación muy alto para el ánodo, que es la reacción de reducción. Vale, eso traducido es que es un potencial de reducción el más bajo. Vamos a buscar primero el alto y luego el bajo. Vale, vamos al cátodo. El más alto de todo tendría que ser, obviamente, el de la plata, este. Y el más bajito, que tiene un potencial estándar de reducción más alto, pues tenemos claro que es el litio. Pues el litio. Vale, sabiendo esto, ya podemos hacer lo que nos pide, que indiquemos el esquema, que indiquemos las semireacciones, bueno, lo mismo de siempre. Voy a hacer primero la reacción. Yo voy a poner el cátodo, que es la plata, que tiene más tendencia a reducirse. Vale, entonces la plata más pasa a plata sólida. Entonces aquí vamos a poner un potencial estándar de reducción que es 0,80 voltios. Y esto es el cátodo, que es la reducción. Luego vamos a poner el ánodo, que es la oxidación, y ponemos litio sólido, que pasa a litio más. Entonces esto sería el potencial de oxidación, que sería menos 3,05 voltios. Pero le voy a cambiar el signo porque no voy a poner reducción, voy a poner oxidación. Así que, porque a mí me gusta sumar, pero estos son manías de cada uno. Más 3,05. O sea, le cambio el signo, 3,05 voltios. ¿Vale? Ya sé que hay gente que lo que hace es restar, pero que resta el potencial de la pila como el potencial del cátodo menos el ánodo. Pero a mí personalmente me gusta sumar, le cambio el signo y ya está. Esto sería un electrón aquí, esto sería pues un electrón, esto sería
la plata acuosa que reacciona con el litio en estado sólido para dar plata más disolución de litio acuoso. Entonces la variación de ese potencial de la reacción pues sería de más 3,85 voltios. Eso sería el FEM. Y luego además me pide que haga el dibujo del esquema de la pila con todos los elementos necesarios. Aquí poco me gusta dibujar, pero bueno, vamos a ver qué nos sale de aquí. Vale, 2 celdas, ¿vale? Vamos a dibujar el puente salino sumergido con las 2 disoluciones. Tiqui, 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 ¿vale? A la izquierda vamos a dibujar el ánodo y a la derecha vamos a dibujar el cátodo. El ánodo en la pila es el electrodo negativo y el cátodo es el electrodo positivo. Así que aquí, en el cátodo, en el ánodo vamos a poner el metal de litio sólido y aquí la disolución de litio acuoso. En el cátodo vamos a poner el trocito de metal de la plata, ¿vale? Y aquí la disolución de plata, ¿vale? Tenemos el puente salino, vamos a ponerle aquí un voltímetro para medir el potencial. El movimiento de electrones siempre va del ánodo al cátodo, ¿vale? Y ya tendremos los 2 electrodos y la pila hecha, ¿vale? Un esquema. Entonces tenemos indicado pues quién es el cátodo y quién es el ánodo. Muy bien, pues vamos al siguiente, a la última tanda de ejercicios, la tanda 5, que también tiene 2 ejercicios, 5A, 5B. Bueno, básicamente son de química orgánica. Te dice que la identificación de especies isómeras es fundamental en diversas áreas de la farmacología, la industria, el diseño de materiales y productos y protección del medio ambiente, también muy típico en biología, lo hemos hecho incluso muchas veces en glúcidos, por ejemplo. Este análisis permite distinguir sustancias con efectos biológicos, toxicidad y propiedades físicas muy diferentes. Nombre o formule las siguientes parejas de compuestos indicando razonadamente si son isómeros y de qué tipos. Vale, básicamente aquí lo que habría que hacer es buscar entre esas parejas qué tipo de isómero es. Bueno, vamos a primero el apartado A. El apartado A es 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 carbonos y entonces tenemos un aldehído, pero aquí hay un doble enlace. Entonces vamos a decir que es 3-pentanal. Pentanal. ¿Por qué 3-pentanal? Porque 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En el carbono 3 está el doble enlace y el grupo principal es el aldehído. Luego aquí tenemos una acetona. Bueno, ya tenemos claro que es un isómero de función. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces aquí tenemos 3 pentan. Bueno, voy a hacerlo con UPAC. Esto sería pent 3 en 2 ona, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos que el primero tendría 5 carbonos con 8 hidrógenos y un oxígeno y el segundo tendría 5 carbonos con 8 hidrógenos y un oxígeno. Básicamente vemos que lo único que cambia es el grupo, ¿vale? El grupo funcional, ¿vale? Aquí tenemos un aldehído y aquí tenemos una acetona. Aldehído y cetona son diferentes grupos funcionales, entonces son isómeros estructurales de función. Estructural de función. Vale, vamos al siguiente, al B. El B tenemos un éter y luego tenemos un alcohol. Bueno, si son isómeros, pues se trataría de isómeros también estructurales de función. 1, 2, 3, 4. Vale, aquí tendríamos que es el... Cuidado, que aquí tenemos un doble enlace, 1, 2, 3, ¿vale? Y aquí tenemos un metil, ¿no? Bueno, esto podemos decir que es etinil, ¿vale? Porque aquí tenemos etinil, de doble enlace, etenil, perdón, metil, éter, con el acento, ¿vale? Y luego que esto sería 3 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, perdón, 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿vale? Hidrógenos tendríamos, a ver, he contado bien, 1, 2, 3, 4 carbonos, sí. Hidrógenos 6, 7, 8, 9, 6, no, 3 y 1, 4. 4, 5 y 6. H6 y un oxígeno. Vale, vamos al otro que tendríamos. Es un alcohol, 1, 2, 3, de 3 carbonos. A ver, esto lo he copiado bien. A ver. Vale, creo que hay una errata en el enunciado. Perdonad, porque me acabo de dar cuenta que los dos no son isómeros y el enunciado dice que son isómeros. Vale, me acabo de dar cuenta de que el apartado B tiene he puesto un carbono de más a la hora de poner el ejercicio. Entonces aquí hay un carbono que sobra, ¿vale? Pero vamos a... Este carbono sobra, ¿vale? Entonces son isómeros. Aquí aparentemente no lo parecían, pero son isómeros. Entonces nada, voy a corregir esa errata. Bueno, a veces lo que tiene las prisas, que copias mal los enunciados.
Bueno, pues ahora sí que está bien escrito. Pues bueno, las prisas. 1, 2, ahora sí. Bueno, entonces esto sería... Claro, yo estaba poniendo etenil metiléter porque tengo etenil metiléter porque lo había hecho en papel y tengo etenil metiléter y digo que no sale otra cosa. Bueno, entonces esto sería etenil, perdón, seguiría siendo lo mismo porque básicamente pues es que realmente el compuesto que tengo era metiletiléter, ¿vale? Etenil metiléter, que tiene 3 carbonos con 6 hidrógenos y oxígenos, que había copiado esto mal. Y luego pues tengo un alcohol que es el prop 2N1-ol, ¿vale? Lo uso UPAC, que tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Bueno, pues lo mismo, son estructural de función, son isómeros de función. Bueno, qué sencillo, ¿no? Bueno, sencillo si no te equivocas copiando. Bueno, el siguiente sería, a ver, voy a ver si no me he equivocado copiando, un carbono, 2, 3, 4, 5, un carbono, 2, 3, 4, 5, no me he copiado, lo he copiado bien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues vamos a ver el C. La verdad es que han puesto muchos. El C. Tenemos que esto es un ácido carboxílico con alcoholes, ¿vale? Y digamos que siempre ¿cómo se dice esto? La preferencia siempre es el ácido carboxílico. Entonces, el C sería 4, 5, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el 4 y 5 tenemos los dihidroxi, los alcoholes, ¿vale? Porque el grupo principal es el ácido. Entonces esto es ácido 4,5 dihidroxi pentanoico, ¿vale? Y esto tiene 5 carbonos, 10 hidrógenos y 4 oxígenos, si no he contado mal. Y luego aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y tenemos también lo mismo, ¿vale? Aquí lo que cambia es la posición del alcohol. Y entonces tendríamos que esto es ácido 2 hidroxipentanoico. Entonces tenemos T5, H10, O, y cuidado que creo que no hay los mismos oxígenos. 1, 2, 3. Pues no son isómeros. Entonces no son isómeros porque no tienen la misma fórmula molecular. No son isómeros. Por un átomo de oxígeno, ¿vale? No lo son. Vamos al D. Tenemos el D, es 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, un alcohol con un grupo cloro. Entonces tenemos la primera... Realmente la molécula es la misma, ¿no? Sí. No, tenemos 1, 2... Tendríamos 2 cloroputano, ¿vale? Perdón, butanol no, butano. Y en el carbono 1, 4, un diol. Vale. Pues son iguales. 1 y 4, pues sí, son iguales. Entonces son dos moléculas iguales, ambas moléculas son 2 cloroputano 1, 4 diol, con una fórmula molecular que es T4, H9, O2 y el cloro, ¿vale? No son isómeros porque son representaciones iguales de una misma molécula, así que no lo son. La E, tenemos el ácido 4 aminobenzoico y el ácido 3 aminobenzoico. Bueno, pues esto... Bueno, yo soy muy vaga, voy a dibujar así, ¿vale? Entonces voy a dibujar un circulito del benceno. Y entonces aquí voy a dibujar el ácido benzoico y aquí H2N. Luego aquí te dice que lo hagamos en el 3. Entonces sería COOH. Y aquí 1, 2, 3, aquí NH2. Esto es el ácido 4 aminobenzoico, 1, 4, y este es el ácido 3 aminobenzoico. Bueno, en realidad son iguales, y luego son representaciones que son iguales, tienen la misma fórmula molecular, que tienen C7, H7, NO2, por lo que son isómeros estructurales realmente de posición. Isómero estructural de posición de grupo. ¿Vale? De posición, en este caso de grupo amino. Muy bien, pasemos ya al último problema, el 5b. Un poquito más corto que el anterior, gracias a Dios. Bueno, aquí tenemos una reacción que digamos que básicamente nos pide que la completemos. Tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos un alcohol, que sería el 1-propanol. 1-propanol es un alcohol primario, que reacciona con un agente oxidante bastante potente, que es el dicromato de potasio,
Entonces, un alcohol primario cuando se oxida, es verdad que directamente da un ácido carboxílico cuando usas un agente oxidante tan fuerte, pero pasa por un estado intermediario B, que es el aldehído, en este caso el propanal. El propanal para dar lugar finalmente al ácido propanoico, al ácido carboxílico. ¿Vale? Ya os digo que podemos haber dibujado la etapa final, que es el ácido propanoico, pero claro, aquí si os dais cuenta, pues nos han pedido que hagamos la etapa intermedia. Entonces tenemos el propanal, CH3, CH8, ¿vale? Ya lo tenemos hecho. La D te dice que tenemos un alcohol, este alcohol es el 2-propanol. Lo que vemos es un alcohol secundario, entonces cuando un alcohol secundario se oxida da una acetona, entonces daría la propanona, CH3, carbonilo y CH3, y entonces esto sería la propanona. Bueno, esto lo hemos visto muchas veces en clase. Luego te dice, indica el tipo de reacción orgánica que se produce y explica razonablemente entre los compuestos A, B, C y D cuáles son sus isómeros y de qué tipo. Vale, pues básicamente todas estas reacciones es básicamente las reacciones de oxidación. Un alcohol primario cuando se oxida te da un aldehído, y si ese aldehído se oxida pues te da un ácido carboxílico, ¿vale? Luego una acetona, un alcohol secundario cuando se oxida pues te da una acetona. Y entonces te pregunta, oye, ¿tú ves aquí algún isómero? Bueno, pues tendríamos que, por ejemplo, en este caso, esta es la molécula D, esta es la A, espera que no le he puesto nombres, esta es el B, esta es la C y esta es la E. Entonces, entre A, B, C, D, E tenemos que buscar isómeros entre ellos. Yo veo isómero entre el A y el D, pues 1-propanol, 2-propanol, básicamente A y D son isómeros de posición del grupo alcohol porque tienen 3 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno, ¿vale? Y lo que cambia es la posición del grupo funcional, entonces es un isómero de posición estructural. Luego otro isómero que veo es el B y el E, porque veo propanal y propano. Perdón, he puesto aquí propano y esto es propanona. Una. ¿Por qué? Porque veo que pues tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Aquí también lo mismo. Tienen el mismo isómero y uno es un aldehído y uno es una acetona. Entonces, entre B y E yo veo isómero estructural de ¿qué? De función, de grupo funcional, vemos 2 grupos funcionales distintos, ¿vale? Y luego el ácido propanoico, pues no le he hecho pareja con ninguno, pero es que tiene 2 oxígenos, entonces ya no tiene pareja con ninguno, ¿vale? Bueno, pues como veis, este examen ha sido bastante asequible, lo mismo de todos los años. Yo creo que, pues, la verdad, lo único que cambia es un poco la estructura y algún enunciado, rollo así un poco competencial, pero realmente creo que es la misma dificultad que de todos los años y creo que pues ha sido un examen en el cual pues una persona se puede lucir y puede sacar muy buena nota. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil. Disculpar los errores porque esta semana de la PAU pues hacemos muchos vídeos y entonces puede ser que nos equivoquemos en algo, disculpar los errores. Y nada, que tengáis mucha suerte en el examen, que saquéis muy buena nota y nos vemos en el siguiente vídeo.